Hola Agustina, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Javiera, buen día. Hola, Nicolás, profe, buen ¿qué día. tal? ¿Cómo han estado? Bien, ¿y usted? Bien también. ¿Cómo se Qué viene esa, bueno. esa vuelta? Ah, no, todavía no. De veras que ustedes, la vuelta es como de octubre en adelante. Sí, ¿Están avanzando en hacer el curso COVID en línea o no? ¿O todavía no? ¿Todavía no se inscriben para eso o más adelante? yo aún no Yo me lo hice, inscribo. profe. ¿Sí? Ah, mira. Costó entrar, costó mucho, porque hice que hay que entrar con el root y que el mismo root es la clave. Me costó mucho hasta que se logró. Lo Ya. hice y al final hay que firmar un documento. Sí, Y para firmar ese documento también piden como iniciar sesión. ajá, Y sí, tampoco también. funciona. Así que ahí quedé. No lo Uh, puedo terminar. Bueno, Tengo que firmar un documento. escríbele porque es el sistema este, es un sistema que tiene la universidad para la firma de documentos. Entonces, Sí, ¿qué es lo que pasa? Que para firmar el documento ese, te aparece ahí en el menú el documento digital. Y entonces claro. tiene como es como un doble código. Entonces tú tienes que, en la parte superior, la capsulera superior, tienes que pedir que te envíen a tu correo el el código, por decirlo de alguna manera, que es automático, Ah, se entiendo. genera automáticamente. Ese código se te envía a tu correo y el siguiente paso, que aquí es donde todo el mundo, hasta yo me equivoqué y estuve varias semanas ahí intentando, es que uno copia el código, lo pega como en la, hay como una, En la casilla, sí. en la casilla y no apretes enter, ¿sí? Porque si apretas enter, bloqueas todo el sistema. Solo Ah, lo pegas nada más y luego le das al dedito hacia arriba, que es como aceptar la firma del documento sí. y listo, y queda firmado. Entonces, Ya, normalmente profesor, voy a hacer. donde uno se He equivoca, tenido mil problemas. sí, donde uno se equivoca y tiene problemas con el sistema, tiene que ver precisamente con el doble código de confirmación, ¿sí? Que es que tú lo pides a través de la misma plataforma, se te envía automáticamente el correo, lo copias, lo pegas en el campo, pero ahí no apretes ni Ya. enter, solamente nada, lo pegas nada más ahí y luego le das clic al botón, me parece que es un visto o un dedito hacia arriba y ahí ya Sí, es queda como un firmado. dedito hacia arriba, pero eso sí. Y ahí ya Ya, profe, muchas gracias. queda firmado el documento y te llega una copia a tu correo después Al correo. de esa carta firmada, donde tú en esa carta me parece que indicas que has realizado el curso formativo, un curso informativo en realidad. Sí. em, y en ese curso básicamente salen como toda la normativa básica con respecto a cómo eh, caminar, andar por la universidad, eh, qué tipo de actividades se pueden hacer, el tema del uso constante y permanente el tapaboca y el lavado de manos y el uso de alcohol gel y bueno, en fin, y todo un tipo de normativa para que podamos tener un retorno lo más seguro y no exista ningún contagio. Que hasta ahora, por cierto, en la universidad yo he ido ya en varias oportunidades para realizar distintas actividades y no ha habido ningún problema, ningún contagio, y hasta ahora está todo bien, todo normal. Y me parece que los horarios de los buses están en la plataforma de Facebook y de Instagram del instituto, si los quieren ahí chequear y empezar a mirar para coordinarse y ordenarse. Lo que sí no está funcionando, Agustina, por ahora es el casino, es decir, no hay servicio de alimentación, pero sí va a estar disponible todo el edificio casino para que, no sé, uno entre clase y clase pueda ir ahí, seguir estudiando o la biblioteca, seguir ahí revisando materiales para luego ir a tu clase siguiente. Entonces, Pero según lo que yo tengo entendido, por lo menos los laboratorios nomás van a estar online por ahora, ¿cierto? O desde esa fecha van a desde haber esa como fecha en varias claro, clases. desde esa fecha en adelante empiezan ya a haber varios cursos que van a ser presenciales. Ya, ya entiendo. Entonces, Sí, la porque idea, nosotros tenemos laboratorio de bioquímica y ajá, después tenemos la misma cátedra, pues, entonces hay como una ventana por ahí claro.
Yo creo que vamos a tener que pasarla ya. Claro, entonces lo que está priorizando el instituto es que los laboratorios sean presenciales a partir de octubre en adelante. Entonces probablemente la cátedra va a seguir siendo en línea, pero el laboratorio va a ser presencial probablemente. Claro, es que la cátedra es justo después del laboratorio, pues, entonces ahí estaba pensando que quizás la profe va a querer que nos quedemos, no sé. Ahí va a haber que ver cómo se dan las cosas también. Bien, pues hemos esperado un par de minutitos a que se conecten los demás compañeros del curso. 8:37 de la mañana, así mientras pasaba el tiempo aprovechamos de conversar algunas cosas técnicas. Javiera, tienes la mano levantada, cuéntanos. Es que tengo una duda respecto de la tarea. ¿Se la hago al tiro o después al final de la clase? Al tiro porque vamos a comenzar con esto, vamos a partir, Javiera, revisando y dando respuestas a la tarea. Recuerden que las tareas son actividades que se van realizando y se van subiendo al aula y que forman parte del trabajo asincrónico, porque recuerden que este curso tiene 2 bloques y nos reunimos en el primer bloque y el segundo bloque es para que ustedes puedan trabajar, hacer trabajo autónomo, porque la idea es que no estén 4 horas conectados y sentados, un poco también de sanidad suya y mía, y poder tener un poquitito más de movilidad y poder hacer otras cosas distintas. ¿Sí? Solo para contextualizar, veníamos la semana pasada, Javiera, si te recuerdas, trabajando con respecto a el tema que tiene que ver con el uso de las tecnologías, su impacto en la enseñanza, particularmente en el marco de competencias tecnológicas para el sector escolar, donde allí estuvimos revisando la matriz de habilidades TIC, y la idea es que existe una apropiación por parte de ustedes de esta matriz, y que cada tarea, actividad que vayamos desarrollando, ustedes puedan, en el documento que utilicen, incorporar esta matriz y ahí incorporar ya sea el texto o los números, que son como 2 formas de trabajar. Desarrollamos ya una primera actividad que tenía que ver con el uso de organizadores gráficos, como son los mapas conceptuales, para, a partir de la unidad 1 de química, de reacciones químicas, poder elaborar un mapa sobre las ideas claves de esa unidad. La idea de esta semana es poder trabajar, bueno, arrancamos la semana pasada, interiorizándonos en un software que nos ayuda a activar las ideas de los estudiantes, ¿sí? Generar ambientes propicios de aprendizaje que sean accesibles, afectivos para ellos, como es el Kahoot. Y así como existe el Kahoot, que tiene unas ciertas, digamos, limitaciones o restricciones en cantidad de caracteres en la construcción de la pregunta, tienen a su primo, que se llama el Socrative, que es muy, en términos estructurales, es muy parecido a Kahoot, pero Socrative te da la posibilidad de construir y elaborar preguntas más complejas, con apartados más largos, con mayor cantidad de extensión de tiempo, y también otro primo de esta misma serie de programas es Menti, ¿sí? Que también sirve a través del teléfono para hacer encuestas rápidas o nubes de palabras o para hacer sistematización y cierre de ideas. Y entonces la sesión de hoy es poder revisar, ¿sí? Un poquitito el marco sobre las buenas preguntas, ¿sí? Más, más lo que vamos a arrancar ya con la sesión de hoy, que tiene que ver con los modelos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Como los modelos de enseñanza, que seguramente lo revisaron algunos de ustedes con la profesora Roxana Jara en los cursos de didáctica, ¿sí? O lo están viendo ahora con ella en el curso de didáctica 2, ¿sí? Y cómo estos se articulan y se vinculan con los aprendizajes con tecnologías, ¿de acuerdo? Y entonces para hoy la idea de la primera aproximación a Kahoot era poder construir preguntas, ¿sí? A partir de Kahoot, y damos entonces el paso a Javiera para que nos evoque su pregunta, duda, consulta sobre esta tarea. Sí, lo que pasa es que ya tengo listo el Kahoot. Lo que no sé era si se subía el link o se hacía en un Word, como no sé, eso era mi... Perfecto. La idea era poder
armar en un Word las preguntas, ¿sí? Y pegar el link, para después poderlo revisar y chequear. Ah, ya, voy a ¿Sí? hacerlo el tiro entonces. Entonces, Gracias, profe. y ahí tú ya lo puedes subir, ¿sí? Entonces, Ya. ¿quién más está por acá? ¿Está Alejandra? ¿Estás por ahí? No, todavía no llega Alejandra. ¿Quién más? Camila, ¿estás por ahí? Sí, está la Camila. Veamos qué hizo Camila. Bien, entonces, creación de una pregunta competencial. Muy bien, Camila. El grupo de estudiantes cogieron la siguiente interrogante. ¿Cómo funciona un extentor? Y para realizar este experimento lo hicieron con materiales de la vida diaria y luego el experimento realizaba las siguientes preguntas. ¿Podemos saber qué ocurre una reacción química al extentor? ¿Por qué? Los reactivos siempre tienen nombres complejos. Ok, ya. Ahí está toda la pregunta. Luego dice, ¿cuál es la reacción presente en el experimento? Ok. ¿Y qué es lo que sucede cuando se apaga la vela? Ok, muy bien. Y juguemos. Camila, ¿te faltó el link para poder jugar? Sí, profe, no lo puse. Es que se supone que era un experimento que tenían que hacer como los niños en clase. Ajá, Y como ellos tenían que preguntarle a sus compañeros si es que aprendieron o no del experimento en sí. perfecto. Y por eso como que las preguntas están como medias raras porque tenían que hacer el experimento. Ok. No, no hay problema. Estupendo. Ya, Mándanos el link para que ya lo voy a buscar. podamos jugar y así nos entretengamos un rato sobre los experimentos. ¿Sí? Bueno, mientras Camila busca ahí, ¿qué más tenemos? A Agustina. Chequemos rápidamente el de Agustina. ¿Qué imagen representa mejor una reacción química? ¿Cómo identificas los reactantes y productos de una solución con agua-sal? La combustión se puede presentar por, ok, y ahí está la matriz, estupendo. Y las preguntas. Vamos a jugar como invitado. Como invitado, juego clásico. Cargando el pin. Ok, juguemos el juego de Agustina. Vámonos con el pin 131, 84, 88. ¿Sí? Vámonos todos a Kahoot. 131 84 88. ¿Estamos todos ya? ¿Sí? Comenzamos. En sus marcas, listos. Preguntas competenciales. 3, 2, 1. Quiz. Dice, ¿qué imagen representa mejor una reacción química? Uy, ¿qué imagen representa mejor? Bien, muy bien. Póngale siguiente, profe, y al final la explicamos. ¿Sí, al final hacemos la explicación de todo? Ok, Sí, sí, pues, sí. ok. Bueno, próximo. Vamos con la siguiente.
De veras que también Kahoot puntúa por el tiempo que uno tarda en responder, así que ahí, como Agustina respondió primero, va con Pero mayor la Agustina puntaje. se la sabe toda, po. Obvio, pues si esa es la idea. ¿Cómo voy a perder? Vamos al siguiente. Dice, la combustión se puede representar por... Ahora me voy a demorar más. Bien, aquí en esta pregunta hubo bastante dispersión de los datos. Esa era la idea, profe. Ajá, muy bien. ¿Seguimos o explicamos? De veras que al final se explicaba. Ok, vamos a la siguiente, la última. Y esta es la última pregunta. ¿Cómo identificas los reactantes y productos de una solución de agua con sal? Ok. Mira, el Nico en el tercer lugar. Agustina en el segundo lugar. La Camila, mira, muy bien. ¿Pasamos a explicar ahora, profe? Sí, ok. Ya, el tipo de preguntas que quise hacer yo tenían que ver un poco como con indagación respecto a los modelos mentales y las representaciones de las reacciones químicas que podía haber como por parte del alumnado. Ok, Entonces, no existían preguntas, o sea, respuestas malas dentro de estas preguntas, porque estaba lo micro, lo macro, lo simbólico y si se representaban como con todas. ujú, Entonces, claro, eso quiere decir que, no sé, por ejemplo, si obtenemos más datos de, no sé, una representación macro, quiere decir que ellos están ahí dentro de ese nivel y que dentro de la unidad hay que trabajar para que ellos puedan ver que un mismo fenómeno se puede representar de esas tres maneras. de acuerdo. Eso es como lo que quise hacer. Entonces, claro, con Súper. eso se supone que uno recoge datos y ve cuántos alumnos están dentro de la representación micro, macro y simbólica. Bien. Si te fijas también acá Kahoot te da aquí el tema de las perfecciones y también puedes ver, no sé, Ah, qué buena. preguntas difíciles o retroalimentaciones. Puedes revisar el podio sobre las preguntas competenciales y puedes ver ahí quién... Ahora, si todos tenían puntaje, podemos ver que en función de qué estudiante tardó en menos tiempo en responder y más encima con respuestas de forma correcta, ¿sí? Pero ahí hay que tener cuidado también con este tipo de juegos, ¿sí? Porque también los estudiantes muchas veces entienden mal el concepto de respuesta correcta y tienden a pensar que el que responde primero es el que Ah, eh, claro. es Pero más en ese es más sentido quizá efectivo. habría que enfatizar el hecho de que responder rápido tampoco es como un Claro, indicador de... de Sí. éxito, ¿sí? El tema es que promover la lectura y luego promover la reflexión y luego la votación, ¿sí? Pero está interesante, Camila, me gusta la idea que propones, inclusive puede ser parte de tu trabajo de título, donde, no sé, por el próximo semestre en práctica final, trabajes con Kahoot o trabajes con programas de este estilo y veas
el tema de los tiempos, preguntas, respuestas, estímulo, ¿sí? Puede ser interesante. Solo algunas ideas clave con respecto a las preguntas que se diseñaron. Tengo que volver acá, vamos a volver aquí al cuadernillo. Fue ¿Sí? difícil un poco como hacer las preguntas distintas, porque en el fondo todas van hacia lo mismo, Sí. pero con diferentes fenómenos. Sí, concuerdo con eso. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado, porque hay algunas imágenes que pueden prestar un poquitito la confusión, ¿sí? Porque, por ejemplo, la representación simbólica y la representación molecular son correctas, pero en este caso el fenómeno, en la foto pareciera ser que fuera más bien una combustión de leña, más que la combustión tal vez de un gas de cocina, donde esté presente donde se esté quemando metano propiamente tal. ¿Sí o no? Ya, profe, sí entiendo. Es decir, si la idea es que la combustión se pueda representar estamos de acuerdo, ¿sí? Son distintas representaciones, pero que las representaciones estén vinculadas al mismo fenómeno, ¿sí? Si bien es cierto, la ecuación molecular y la ecuación simbólica representan efectivamente una combustión, bien, no necesariamente el fenómeno que está ahí, yo no sé si efectivamente es combustión de madera, de carbón, ahí como que en la imagen como que me perdí. Tal vez podría haber sido un mechero Bunsen, ¿sí? Bueno, ahí el Bunsen es metano propano, pero que la representación macro corresponda a las otras representaciones. Si bien es cierto, la foto que colocas ahí es correcta, Agustina, porque es una combustión, pero no precisamente son los reactivos que son representados en la ecuación molecular y en la ecuación simbólica, es el que está en el fenómeno. ¿Sí? Ese es un detalle para ver temas ¿sí? Acá, con respecto al agua, el agua y la sal, me llama la atención la reacción de agua con sal y que el producto sea hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Ah, es que yo lo busqué así. Ah, ok, es de verdad, esta es la respuesta Sí, incorrecta, ¿no? sí. No, es que, claro, pues quise hacer como que se viera como reactante, como producto. Sí, entiendo que la línea va hacia el otro lado y quizá ahí estuvo como mi error. Ajá. Pero, pero sí, pues quise que se viera como agua y sal y luego como producto, pero no. De hecho, abajo también lo puse así, pues en la macro también está como el agua con la sal separado y después junto. Entonces, sí, fue mi error. Sí. No, pero tranquila, que a veces uno busca imágenes y ya que, bueno, ese es otro tema también, o sea, la búsqueda de buenas imágenes que nos ayuden a comunicar la idea que nos interesa y no a reforzar tal vez alguna concepción alternativa, ¿sí? Porque en el caso de la interacción entre una sal iónica como el cloruro de sodio y agua, lo que vamos a tener ahí va a ser simplemente un proceso de solvatación donde moléculas de agua van a rodear el ion sodio y el ion cloro. Eh, pero la idea era que los chicos identificaran reactante y producto, me parece bien. Solo un detalle técnico. Y la primera pregunta es, ¿qué imágenes representan mejor una reacción química? Entendiendo que pueden ser reacciones químicas en general, y más encima que estamos trabajando con la unidad de reacciones químicas, me parece bastante bien. Solo esos detalles nada más en las otras preguntas, y el que ya estés usando la matriz ya me parece muy bien, Agustina. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. Ahora sí, Camila, ¿encontraste el link? Profe, no sé cómo sacar el link, Eh, porque me comparto uno y me sale, pero para editarlo, no para jugar. comparte ese. Por último, yo entro como invitado Ya, y yo lo activo. Lo puedes compartir incluso aquí por el chat.
Ya, porque no sé mucho de esto. No, tranquila, estamos todos acá en una situación de aprendizaje. eh, A ver si puede abrirlo con ese. sí, listo, jugamos como invitados. Bien, ahí está el pin. Ingresamos. Es el 511-339. Falta que ingrese la Cami nomás. Estamos. Listo, comenzamos. Vamos. Preguntas sobre el extintor. Recuerden que esta era una experiencia previa donde había un experimento. Así que está. Podemos saber qué ocurre en una reacción química en el extintor porque un reactor tiene nombre complejo, lo vimos en clase, es un experimento. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la reacción que representa al experimento? Da lo mismo ahí si se equivocan. Ah, mira. Le achunté de buena suerte nomás. Ya chuntamos. Ok. Y la última. ¿Qué es lo que sucede cuando se apaga la vela? Ah, muy bien. Vamos con el podio. Ah, la Agustina, muy bien. La Camila, estupendo. Oh, muy bien, Camila, cuéntanos. ¿En qué pensabas cuando hiciste cuando diseñaste las preguntas? ¿Qué te parece el recurso? Ya, pensé en un experimento, como decía ahí, que busqué algún experimento casero y me salía el del extintor y Ajá. lo encontré súper bueno y yo no sabía cómo funcionaba un extintor. Entonces traté de ir como de lo más simple, de lo de la química, que yo Ujú. creo que es lo principal que los alumnos entiendan, que todo lo que nos rodea es la química. Y de ahí empezar como, no sé, quizá un poco de memoria y después como al final un poco de comprensión, que es lo que pasa con el dióxido de carbono. Ok, muy Y bien. empecé como traté de ir como de lo más fácil a un poco más complejo para una actividad de laboratorio. Y me gustó harto, yo lo usaría. Bien, muy bien. Yo creo que la,
Mira, cada pregunta fue respondida correctamente por la mayoría de los jugadores, ¿sí? Preguntas bien jugado, ¿sí? Hay un 61% de respuestas correctas. Bueno, otros comentarios en pantalla. Ah, mira, uno puede... Claro, ahí uno puede también recibir, porque cuando acaba el juego, uno puede calificar a través de su teléfono, también puede calificar cómo calificas este Kahoot, aprendiste algo, lo recomiendas, ¿sí? Entonces uno puede ahí ir marcando cosas, lo envía y ves, ya te aparecen ahí las opiniones, ¿sí? ¿Y qué pasa con las preguntas difíciles? Ah, no, bueno, cada pregunta fue respondida correcta con la mayoría. Claro, lo que pasa es que cuando tienes más, porque en este caso solamente tenemos 3 preguntas nada más, entonces para el estadístico, para el algoritmo que baraja las preguntas y ve los resultados y ve los puntajes, necesita más preguntas, ¿sí? Para poder hacer una buena, digamos, caracterización de cuáles fueron las preguntas más difíciles, ¿sí? Entonces imagínate que tú tienes ahora una batería de, no sé, 15 preguntas, por decir algo así, y entonces la pregunta que no fue con éxito contestada por la mayoría de los estudiantes en clase te aparece en esta pantalla, ¿sí? Entonces desde acá tú puedes retomar después en la clase y puedes decir, ok chicos, esta fue la pregunta que menos aciertos tuvo, cuéntenme por qué, cuál fue la dificultad, eh, a lo mejor había problemas de comprensión, la pregunta no se comprendía bien, no, sí, profe, sí, se comprendía, pero me equivoqué en esto, en esto, en esto otro, ¿sí? Es decir, trabajar con el error, ¿sí? Es decir, considerar que el error también forma parte del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y debemos de promover que sean ellos los que se autocorrijan y ciertamente logren identificar dónde se equivocaron, porque es la forma que tienen, digamos, de ir aprendiendo sobre la base de la corrección de sus aciertos y desaciertos en este caso, ¿sí? Así que muy bien, chicas, Camila y Agustina, con sus propuestas. Vamos a pasar rápidamente a revisar algunas ideas que estaban presentes en la presentación, ¿sí? Para que de esa manera podamos ver algunas ideas claves que permitan robustecer un poquitito más, ¿sí? este marco de buenas preguntas, de cómo elaborar buenas preguntas no solamente para el Kahoot, sino que también para sus clases, para sus futuras pruebas, ¿sí? Es decir, acá en el aula, vamos a compartir, parece que no. Aquí en el aula tenemos un pequeño artículo en español de las autoras Conchita Márquez y Montserrat Roca que nos hablan el tema del plantear preguntas como un punto de partida para aprender ciencia, ¿sí? Entonces ellas aquí desarrollan todo un conjunto de ideas que sería interesante que puedan chequearlas, revisarlas, mirar, ¿sí? Bueno, ¿qué elementos contiene en ese sentido una buena pregunta competencial? ¿Sí? Que es un poquito lo que vamos a chequear en la sesión de hoy, ¿sí? Es decir, el objetivo de reconocer, ¿sí? el tema de una competencia científica tiene que ver precisamente con este marco de la OCDE, ¿sí? De su proyecto de SECO, definición y selección de competencia, donde aquí la capacidad de formularse preguntas, ¿sí? Dentro de competencias en ciencia, es clave, ¿sí? Es decir, hoy en día hay una serie de competencias para poder desarrollar en nuestros estudiantes: lingüística, matemática, digital, aprender a aprender, competencias sociales, de autonomía, culturales, y finalmente está la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que es lo que se conoce como competencia científica. ¿Sí? Ahí tenemos varias definiciones de competencias a lo largo de la historia, ¿sí? Como ha ido cada vez más cambiando y robusteciéndose
hasta llegar ahora último a la ya más usada, consensuada, donde competencia se entiende, en ciencias particularmente, se entiende como la capacidad de un ciudadano reflexivo de involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia y con ideas de la ciencia. Y por tanto requiere que el estudiante sea capaz de explicar fenómenos científicamente, que logre evaluar y diseñar investigaciones científicas y que logre comprender datos y pruebas desde un punto de vista científico, ¿sí? Entonces, en esta lógica de competencia científica, ¿sí?, como capacidad para poner en uso el conocimiento para explicar fenómenos, evaluar y diseñar una investigación e interpretar datos y pruebas científicas, que se sitúan dentro de un contexto problemático, ¿sí? Entonces es ahí donde surge el problema. Los dos ejemplos que vimos anteriormente, tanto de Agustina como de Camila, me parece que están bastante bien situados dentro de este contexto problemático. En el caso de Camila, ella dice, oye, mira, extintores hay en distintos lados, en distintos edificios, forman parte de los protocolos de seguridad, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay dentro de esa botella de color rojo? Y que cuando, bueno, la aprieto sale disparado un chorro, ¿sí? Donde aquí el fundamento primordial es desplazar, ¿sí?, uno de los tres elementos necesarios para que exista una reacción química y particularmente una reacción de combustión, ¿sí?, que es en este caso el comburente, por tanto es el oxígeno. Entonces lo que hace el extintor es desplazar prácticamente el oxígeno de la zona en la cual se encuentra el foco de ignición, ¿sí? Y por otro lado, Agustina nos muestra, oye, hay distintos tipos de reacciones, pero el problema de entender la noción de reacción tiene que ver con los distintos niveles de representación que se tiene sobre esta, ¿sí? Y invita en ese sentido a explorar, ¿sí?, a través de sus distintas preguntas, la interpretación, ¿sí?, de cada una de estas, ¿sí? Y Neus San Martí, que es una profesora de química, muy, digamos, muy reconocida internacionalmente en torno a la investigación, en didáctica y en la formación de profesores, nos dice que las competencias se entiende, ¿sí?, por la capacidad de actuar en situaciones complejas, ¿sí?, e impredecibles aplicando los conocimientos aprendidos. La evaluación debe posibilitar comprobar si realmente se ha desarrollado esta capacidad. Esta es la razón por la cual la evaluación de competencias difiere bastante de la evaluación tradicional, donde no solo se comprueba si el estudiante es capaz de reproducir cierto conocimiento, ¿sí? Entonces aquí conecto con la última pregunta, ¿sí?, que ponen en su Kahoot tanto Camila como Agustina, donde dan la posibilidad de ver en qué manera los estudiantes han aplicado, ¿sí?, los conocimientos aprendidos. Más que reproducir conocimientos, ¿sí?, es ver, bueno, de qué manera lo aplican, cómo es que lo aplican, pero de sobremanera cómo es que en el marco de esa aplicación están resolviendo una situación, problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que invita ahí el marco de competencias, ¿sí?, PISA, sobre el cual sus estudiantes en algún momento de su vida van a participar probablemente de esta prueba, que se toma usualmente en segundo medio, ¿sí?, porque es por edad, ¿sí? La prueba PISA apunta a mirar cuáles son las competencias que tiene un joven cuando comienza su o está a puertas de ingresar a como dentro de la terminología económica se conoce como un trabajador activo, es decir, se considera de los 15 años en adelante como un miembro activo de la sociedad, ¿sí? Entonces, ahí esta prueba se realiza a los 15 años, que es aproximadamente segundo medio, y entonces apunta a evaluar en el marco de esta competencia, ver de qué manera los estudiantes logran identificar diferentes saberes para movilizarlos de manera coherente en un nivel determinado, ¿sí?
Entonces tenemos conocimiento con respecto al contenido, con respecto al procedimiento y con respecto a conocimiento epistémico, ¿sí? ¿Y qué competencias? Bueno, como he señalado anteriormente, explicar un fenómeno, evaluar y diseñar una investigación científica e interpretar datos y evidencia científica. Y aquí viene la rúbrica, medianamente bajo, mediano y alto, ¿sí? Y entonces identificar preguntas dentro de este marco, ¿sí? Que impliquen un desarrollo de una determinada competencia, una de nivel alto, entonces según el marco anterior, ¿sí? Y aquí conecto con lo que intentó hacer Agustina con respecto a los niveles, ¿sí? De representaciones. Es decir, por ejemplo, una pregunta de bajo nivel apuntaría a llevar simplemente a preguntar por un procedimiento, a recordar o evocar un hecho o término, principio, concepto. Mientras que una de medio nivel apuntaría más bien a usar el conocimiento para describir o explicar fenómenos, ¿sí? Mientras que ya una de nivel alto sería analizar datos o información compleja, sintetizar o evaluar pruebas, justificar, razonar a partir de diversas fuentes, desarrollar un plan, una secuencia de pasos para acercarse a un problema, ¿sí? Es decir, podemos tener distintas gradientes de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a las buenas preguntas, las pruebas de evaluación escritas, ¿sí? Ahora ya nos vamos a cómo es que las buenas preguntas las diseñamos no solamente para un Kahoot o para un Socrative, sino que las diseñamos para una actividad de evaluación concreta. Primero debe estar contextualizada, es decir, debe plantear una situación, problema que tenga sentido para el estudiante y que lo relaciona con su mundo. En este caso, el ejemplo que utiliza Camila del extentor, me parece que sintoniza con esta idea de contextualizar, ¿sí? Un problema o una situación. Luego dice debe ser productiva, es decir, lo que quiere decir que no sea reproductiva de lo que se ha hecho durante en clase. ¿Sí? El alumno debe demostrar la capacidad para aplicar los saberes aprendidos en la interpretación de nuevos hechos y la actuación en nuevas situaciones. Acá, por ejemplo, si tomamos las preguntas que nos plantea Camila, por ejemplo, ahí había una pregunta con respecto a, nos ponía una situación de, bueno, ¿cuál es entonces la verdadera finalidad o función del detector y de la reacción que hay de por medio? ¿Sí? Es decir, todo el mundo piensa o imagina que el extintor apaga el fuego porque lo moja. No, no es tan así, sino que es más bien porque el fuego se apaga porque hay un desplazamiento de oxígeno y cambia oxígeno por CO2. ¿Sí? Pero generar esa capacidad, ¿sí? Eso ya es una pregunta productiva, no reproductiva, ¿sí? Así que bien por ese lado. Y finalmente debe promover que el estudiante interrelacione diversos saberes que ha ido movilizando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá tenemos un marco general sobre preguntas, ¿sí? Que están conectadas con un fenómeno, ¿sí? Y esa pregunta tal vez puede apuntar a describir el fenómeno, qué, cómo, ¿sí? O la pregunta más bien apunta a generar una explicación causal. ¿Por qué? Dado que, cómo es que, cómo se relaciona, ¿sí? O una pregunta más bien de tipo de comprobación, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si? Y que, bueno, también distintos tipos de funciones nos permiten hacer las buenas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, predecir cosas, ¿sí? Gestionar con ideas y finalmente evaluar, ¿sí? Que no se nos olvide esa parte. Entonces, por ejemplo, una pregunta que apunte a describir, entonces, por ejemplo, ¿qué función tiene un catalizador? Esa sería una pregunta descriptiva. Una pregunta de explicación, ¿por qué el catalizador de platino de un automóvil quema los restos de gasolina que no reaccionaron? De comprobación, diseña un experimento en el que se demuestre la presencia de un catalizador positivo en la descomposición de una sustancia. De generalización, ¿qué semejanzas tienen las enzimas con los convertidores catalíticos? De predicción, en iguales condiciones un auto con convertidor tiene las mismas posibilidades que contaminar que uno sin convertidor. De gestión, ¿qué medidas se toman para disminuir la contaminación en el aire? Y finalmente de evaluación opinión, desde abril de este año se ha implementado la restricción vehicular permanente para vehículos sin convertidor. ¿Crees que esta medida tiene fundamento científico?
¿Crees que es ético imaginar solamente los automóviles sin convertidor en esta medida? ¿Sí? Y bueno, todas estas preguntas podemos hacerlo, así como Camila lo quiso asociar a un experimento, podemos ahí asociarlos a lo mejor a una noticia, ¿sí? Y podemos ahí, a partir de una noticia, ¿sí? Generar nuestras baterías de preguntas para el Kahoot, ¿sí? Eso nos da varias cosas, ¿sí? Primero, trabajamos una cosa transversal que es el tema de la lectura, ¿sí? Hay muchos chicos que en media ya no les gusta leer y toman, no sé, el optativo de ciencias pensando que, o el optativo de matemáticas pensando que ya no van a leer más, ya no tienen que leer ninguna cosa más y no, hay que estimularlos y decirles, oye, no, acá tú no te escapas de la lectura, ¿sí? Entonces la actividad puede ser en función de una noticia, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Todas las preguntas pueden ir vinculadas a la noticia y pueden partir del nivel básico, que es reproducir una información, a nivel medio, que es ya usar esa información, y a nivel alto, aplicar esa información, transferirla a nuevas ideas. Preguntas, consultas, dudas. Agustina, Javiera, Camila, Nicolás, Javier. Dudas, consultas. Dudas. No, profe, ninguna. ¿No? Bien. Bien. Y con respecto a los conectores, ¿sí? Que eso también, para ir variando un poquitito de conector y no sea siempre el qué, el cómo, el por qué. Dependiendo del tipo de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta para describir, una pregunta para explicar, para comprobar, generalizar, predecir, gestionar, ¿sí? El conector va cambiando, es distinto, ¿sí? Si mi intencionalidad como profe es generar una pregunta de tipo descriptiva, pues aquí los conectores son cómo, dónde, quiénes, cuántos, qué pasa, cómo pasa, ¿sí? Pero si lo que quiero es que mis estudiantes puedan establecer una explicación causal, ¿sí? Aquí ya entran los por qué, a causa de qué, cómo puede ser qué. Pero si lo que quiero es que predigan, bueno, qué consecuencias, qué puede pasar, podría ser, qué pasaría si, ¿de acuerdo? Entonces acá en esta lámina tienen distintos conectores para poder trabajar y encontrar alternativas a preguntas que se pueden formular o en ese sentido hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen sobre las preguntas que formulamos los profesores, los estudios? ¿Sí? Datos duros, ¿sí? Que los profesores mayoritariamente hacemos preguntas de tipo descriptivas y de explicaciones causales simples, y ¿sí? En este estudio, se fijan, y promovemos muy poco preguntas que apunten a comprobar, valorar, predecir, gestionar. ¿Sí? Si se fijan, acá, por ejemplo, en este estudio, de las casi 400 preguntas analizadas y diseñadas por profesores de ciencia, ¿sí? Fíjense, muy poquitas para comprobar, muy poquitas para casi nada para opinar, para gestionar bastante poco, generalizar bastante poco, y mucha pregunta en torno a explica, y mucha pregunta en torno a describe, ¿sí? Por tanto, ahí el estudio nos invita a, como profes, buscar generar preguntas que apunten a describir, sí, o sea, salirnos de la descripción y de la explicación y ya transitar hacia preguntas que promueven comprobar, generalizar, predecir, gestionar el conocimiento. ¿Están de acuerdo o no? ¿O les parece que el estudio... ¿Qué opinan?
¿sí? ¿No? Bueno, y también más estudios confirman otra tendencia también, que la lógica de las preguntas abiertas versus las preguntas cerradas. Es decir, también se suele promover o desarrollar más preguntas cerradas, ¿sí?, que preguntas abiertas, ¿sí? ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque normalmente la pregunta cerrada es mucho más fácil de poderla evaluar, ¿sí? Es mucho más fácil de poderla ahí sistematizar la información. Si se fijan, Kahoot y todos estos programas, lo que nos promueven, nos apuntan, son básicamente preguntas cerradas, ¿sí? Es decir, alternativas, ¿sí?, verdadero y falso, términos pareados, ¿sí?, que son todo tipo de preguntas que son más bien cerradas, versus preguntas abiertas, que implica ya que el estudiante redacte, escriba, responda en un chat o responda en un cuestionario, ¿sí? Pero esas ya son... Entonces ahí la idea es, bueno, ¿cómo hacemos equilibrio entre estas dos cosas? ¿Sí? Bien, eso era el poder, parte teórica del tema de la formulación de preguntas, ¿sí? Entonces acá la idea era que construyeron un test de entrada o salida sobre reacciones químicas cotidianas usando las aplicaciones anteriormente mencionadas, ¿sí? Así que, por ese lado, bien, ¿sí? Y ahí les invito a revisar la presentación, ¿sí? Por ejemplo, acá con Kahoot podemos elaborar preguntas evaluativas, preguntas creativas, preguntas inferenciales, preguntas literales, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer preguntas sobre jabones y detergentes, ¿sí? Por ejemplo, acá una pregunta literal: ¿cómo son las moléculas de los jabones? Una pregunta inferencial: ¿qué propiedad tiene la grasa que posibilita que los jabones y detergentes interaccionen con el agua y se pueda limpiar la ropa? Evaluativa: justifica si es mejor utilizar jabones o detergente para lavar la ropa. Pregunta creativa: ¿qué argumentos darías a tu padre para convencerlo de que no es necesario conseguir mucha espuma para lavar bien la ropa? ¿Sí? Entonces ahí tenemos varios. Y bueno, y también tenemos, a partir de noticias controversiales, generar preguntas controversiales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, lavarse con lejía puede rejuvenecer, apunta un estudio. Yo no me lavaría con lejía. O, por ejemplo, hace tiempo estuvo esta idea de que la ingesta de tópicos basados en hipoclorito tiene cierto tipo de propiedades, o combaten el COVID. Yo no me atrevería a tomar hipoclorito porque es un oxidante químico, y entonces eso te puede, aparte de generar una quemadura si es que la disolución no está bien hecha, en fin. Y bueno, también están podemos generar preguntas controversiales a partir de estos productos que se venden o se ofrecen en el mercado, de detergentes ecológicos, ¿sí? Puede ser ahí también una alternativa para poder generar buenas preguntas y generar discusión y debate al interior de la sala de clase. ¿Sí? Y aquí, bueno, para cerrar, tener en cuenta de que para aprender los estudiantes tienen que participar activamente hablando, escribiendo, pensando y dando sentido a diferentes fenómenos científicos, ¿sí? Entonces ahí dice la profesora que a veces les preguntamos a nuestros estudiantes la respuesta antes de que ellos planteen una pregunta, ¿sí? Entonces ahí, ojo con esas ires y venires con respecto a las preguntas que podemos formular, ¿sí? Dado que una pregunta bien formulada por quien aprende es más de medio aprendizaje. ¿Sí? Es decir, si ya nuestros estudiantes son capaces de formularse una muy buena pregunta, ya prácticamente tenemos la mitad del trabajo hecho como profes. Preguntas, dudas, consultas. ¿Sí? Ahí pueden chequear y seguir revisando el texto de Márquez y Roca sobre preguntas, por si quieren ahí profundizar un poquitito más o reformular la pregunta que se hicieron inicialmente en Kahoot, ¿sí?
Y bueno, en el tiempo que nos va quedando, vamos a pasar ya a la siguiente temática, y también con ello pasamos a la siguiente unidad que vamos a revisar en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Nos vamos al currículum nacional, ¿sí? Estamos en docentes, estamos en primero medio, estamos en química. Ya estuvimos revisando la semana anteriores las reacciones químicas cotidianas, reacciones químicas propiamente tal. Pasamos a la tercera unidad sobre nomenclatura inorgánica, ¿sí? Aquí recuerden básicamente sus cursos de química general y química inorgánica y química orgánica para trabajar estas ideas, ¿de acuerdo? Y entonces, con esta unidad como insumo, ¿sí? Vamos ahora a trabajar el siguiente tema que tiene que ver con los modelos de enseñanza y aprendizaje y tecnología, ¿sí? Entonces, si bien acá yo tomé de una página un mapa, ¿sí? No sé si se logra ver bien el mapa, ahí coméntenme. Se ve súper chiquitito, profe. Súper chiquitito. Bien, vamos entonces parte por parte con el zoom. Ahora sí, se ve un poquito más. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 4 teorías, ¿sí? 4 teorías de aprendizaje, ¿sí? Conductivismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, ¿sí? La que ha preponderado usualmente en el contexto escolar ha sido conductismo, ¿sí? Donde acá la idea es, bueno, observar cambios en la conducta humana, ¿sí? Y aquí lo que se apunta es que el aprendizaje sea gradual y continuo y que la enseñanza necesita establecerse claves para que los estudiantes puedan progresar, ¿sí? El rol del docente, básicamente, tenemos un alumno activo que aprende significativamente y determina los objetivos propuestos, y el rol del estudiante es ser un sujeto activo, procesador de la información, y poseer competencias para aprender a solucionar problemas. La interacción básicamente es entre el profe y el estudiante, se restringe a compartir, interactuar y observar, y la evaluación es por objetivo. Y aquí las TIC y el conductismo, básicamente el alumno encuentra la respuesta a los estímulos de aprendizaje que les puede proporcionar el profesor, ¿sí? Es decir, bien chicos, si hacen la tarea van a poder entrar a la página web, van a poder hacer esto, van a poder hacer esto otro, ¿sí? Es decir, siempre la TIC usada como moneda de cambio para proporcionar ciertas conductas, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera ha ido imperando, ¿sí? Últimamente en la escuela, y la idea es que no caigamos tanto en eso, ¿sí? Porque una vez que ya caemos en eso es muy complejo, muy difícil poder cambiar esas prácticas. El segundo modelo es el cognitivismo, donde acá se centra en el estudio de la mente humana, más que la conducta, ¿sí? Es la promoción y su estudio de la mente. Acá lo que se busca es analizar el proceso interno de la comprensión, es decir, cómo los estudiantes comprenden, y el objetivo es de lograr aprendizaje con sentido, ¿sí? Desarrollando habilidades y estratégicas específicas en algunos casos. El rol del docente apunta a alumno pasivo, repetidor de conocimiento, alumno activo, transformación de su pensamiento. El rol del estudiante invita a la integración y transferencia de nuevos saberes y de vincular conocimientos previos con nueva información. La interacción entre el profe y el alumno se restringe a la participación en el proceso de aprendizaje y la creación de estímulos que estimulen lo que se va aprendiendo. Y finalmente la TIC aquí apunta a
la aplicación y generación de espacios de aprendizaje para construir conocimiento. ¿De acuerdo? Eso también, ahí tenemos un modelo bastante interesante. El constructivismo, bueno, seguramente ya en sus cursos de psicología, de pedagogía y de didáctica han escuchado, leído, practicado bastante sobre este modelo, ¿sí? Donde aquí es muy importante la acción del aprendizaje. Se enfatiza en la construcción de conocimiento y resaltar tareas auténticas, ¿sí? El objetivo es aprender mediante conocimiento y experiencias del alumno y desarrollar autonomía e independencia. El rol del docente simplemente es de moderador y el rol del estudiante es participar activamente en las actividades. La interacción entre alumno y profe sería una función más bien comunicativa, ¿sí? Y aquí la TIC apunta a poner a disposición actividades que promuevan la interacción y el lenguaje, como son, por ejemplo, los foros, los cuestionarios, las redes sociales para compartir actividades y métodos. Y el último tiene que ver con el último de las teorías de aprendizaje y su relación con tecnología, es el conectivismo, ¿sí? Que no sé si habrán escuchado hablar de él, pero apunta a la integración de principios, ¿sí? Generadas por teorías como la teoría de caos, la teoría de redes, la teoría de complejidad, ¿sí? Y aquí apunta a que el conocimiento no es adquirido de forma lineal, sino que es adquirido de forma de redes, ¿sí? Donde hay complejidad y caos, ¿sí? Y esto tiene un impacto en el aprendizaje. Acá los objetivos buscan básicamente a capacitar al alumno para que pasen de ser consumidores de conocimiento y a desarrollar habilidades para conectarse a la red o a la plataforma o al sistema que corresponda. Aquí el rol del docente es incentivar al estudiante a investigar y el rol del estudiante es a generar pensamiento crítico y reflexivo, ¿sí? La interacción alumno-profe sería el hacer uso de aplicaciones, ¿sí? Y la TIC apunta básicamente a presentar un modelo de aprendizaje centrado en cambios experimentados en la sociedad, ayudando a los estudiantes a tomar control de su propio aprendizaje y a gestionarlo, ¿sí? Entonces acá tenemos 4, ¿sí?, teorías de aprendizaje, donde cada una de ellas tiene distintas relaciones con la tecnología. Y la idea es que, bueno, como profesores, ¿sí?, con cuál de ellas ustedes sintonizan más o van a promover o trabajar con sus estudiantes en el aula desde alguna de ellas. Ahora, eso también es complejo y es difícil, como lo van a ver también, seguramente lo han visto probablemente con la profesora Jara. Mantener o manejar o ser fiel a una teoría de aprendizaje es bastante complejo, sino que más bien como profesores apuntamos normalmente hacia la mezcla de estas teorías y terminamos generando modelos más bien híbridos, ¿sí?, donde tenemos un poquito de conductismo, un poquito de cognitivismo, constructivismo y conectivismo. ¿De acuerdo? El tema es que tengamos claro desde dónde nos estamos parando como profe y por tanto qué implicancias tienen pararnos desde alguna de estas teorías para el diseño propiamente tal de nuestras clases, ¿sí? Y entonces, en la sesión de hoy queremos ver la tercera unidad del primero medio, que tiene que ver con nomenclatura inorgánica, donde el objetivo de aprendizaje 19 apunta a que los estudiantes sean capaces de explicar la formación de compuestos binarios y ternarios considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y nomenclatura inorgánica correspondiente, ¿sí? Ahí están los indicadores de evaluación, ¿sí? Es decir, identifican características químicas de los elementos, definen el uso de nomenclatura inorgánica, UPAC y Stock, aplican el modelo de nomenclatura de compuestos binarios, interpretan características de los compuestos binarios, diseñan modelos de moléculas binarias y ternarias aplicando los colores CPK a los átomos que las componen y determinan expresiones de nomenclatura binaria y ternaria según los casos establecidos por la UPAC, ¿sí? Acá, por ejemplo, dentro de estos indicadores de evaluación, yo creo que ¿dónde podríamos incorporar la tecnología? ¿Sí? O dónde podríamos conectar con, por ejemplo, podría ser precisamente con el diseño de modelos de moléculas binarias, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un montón de software para
para crear, para generar moléculas, ¿sí? De hecho, voy a buscar una que me parece que hace poco la exploré para poder trabajar precisamente nomenclatura. No sé si ustedes conocen alguna, aparte, mientras yo busco la que encuentro interesante. Bien, tenemos varias. Aquí ya he cargado varias, ¿sí? Para poder diseñar modelos de moléculas binarias y terciarias aplicando colores CPK a los átomos que la componen, ¿sí? Bien, ahí, por ejemplo, ustedes me van a decir, pero profe, ¿qué son los colores CPK? Bueno, dentro de la nomenclatura, ¿sí? Podemos utilizar el modelo de barra y esfera, ¿sí? Utilizando sistemas de colores CPK, que es una convención de colores para distinguir átomos, ¿sí? Y esta, digamos, convención la establecieron los químicos Robert Corey, Linus Pauling, ¿sí? Y Walter Colton, ¿sí? Donde cada esfera tiene un color, ¿sí? Es decir, el hidrógeno es blanco, el carbono es negro, el nitrógeno azul, el oxígeno rojo, el flúor y el cloro van de verde, el bromo de café, el yodo morado, los gases nobles son todo este color turquesa, el fósforo anaranjado, el azufre amarillo, los metales alcalinos todos son violeta, los metales alcalinos tierra son todos verde oscuro, el titanio es gris, el hierro también es anaranjado y otros elementos usan el color rosado, ¿sí? Entonces cuando queremos armar moléculas, ¿sí? Normalmente se utiliza el esquema de colores CPK, ¿sí? Que es un poco la coloración que tienen todos los software para elaborar moléculas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos interesa alguno, por ejemplo, acá tenemos esta que a mí me parece bastante interesante o atractiva, que es petable.com, ¿sí? Donde podemos mirarlo desde como tabla o que nos muestre a lo mejor más bien el átomo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el hidrógeno, vamos uno con más electrones, nos muestra acá, por ejemplo, si se fijan en la esquina superior derecha, desde el punto de vista de los orbitales, ¿sí? Vamos con el nitrógeno, y se fijan al mismo tiempo que vamos transitando por la tabla periódica, va elaborando la configuración electrónica, ¿sí? Y podemos mezclar tabla periódica, elemento, configuración electrónica y y orbitales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el sodio, ¿sí? Y, bueno, sodio termina en 3s1, por tanto, el orbital 3s tiene esa forma. Y si ya busquemos un orbital más complejo, no sé, cloro, acá tenemos, ¿sí? O, por ejemplo, el azufre, o el fósforo, ¿sí? Es decir, ahí
tenemos harto para jugar con esta plataforma, si nos interesan electrones. Ahora, si nos interesan los isótopos, bueno, también podemos jugar ahí con los isótopos de litio. Ahí nos muestra todos los isótopos de litio, ¿sí? Hacia atrás y hacia adelante. Los isótopos de carbono, ¿sí? Ahí están todos. El 15. Carbono 13, carbono 14. Ahí está. ¿Sí? Y si, bueno, si ya nos interesan compuestos, ¿sí? Esta plataforma nos invita a, por ejemplo, seleccionar, por ejemplo, sodio y cloro. Y bueno, ahí nos muestra todas las combinaciones posibles de sodio, cloro, habidas y por haber. Nos muestra todos los compuestos habidos y por haber que se forman con sodio y con cloro, ¿sí? Y si queremos, por ejemplo, más información, pinchamos ahí y se nos abre una ficha con la información del compuesto formado, ¿sí? Y sus respectivas propiedades, fichas de seguridad. Bueno, ahí está el extintor de Camila, ¿sí? Ahí tenemos un cristal, distintas propiedades, usos y bibliografía, ¿sí? Ahora, si no les gusta el modo noche, pueden cambiar a modo diurno, ¿sí? Y es un poco lo mismo, ¿sí? Quitamos acá y buscamos, por ejemplo, no sé, carbono, oxígeno, ¿sí? Y ahí nos muestran todas las combinaciones posibles de carbono-oxígeno. Miles. Bien, preguntas, dudas, consultas. ¿Qué les parece esta plataforma que permite conectar tablas con otros elementos adicionales? ¿O ustedes tienen alguna o conocen alguna mejor para trabajar? Yo conocía una solamente como de moléculas orgánicas, creo que era. Ajá, moléculas orgánicas. La Mendeley, algo así. Mendeley creo que sí. Bien, acá tenemos otra Eso tabla. lo usábamos como para nombrar. Ok, busquemos Mendeley. Pero es como un programa para descargar igual como grande. Ah. Lo que pasa es que si uno pone Mendeley es como un gestor de bibliografía, Agustina. Entonces debe ser seguramente Mendeley, moléculas orgánicas. A ver. Bueno, ahí lo podemos buscar. Si te recuerdas de la página. Bien. Acá tenemos otra tabla periódica, ¿sí? Que nos permite clasificar por estados, por grupos, por periodos, ¿sí? Pero yo les comparto ahí en el chat esta página para que ahí se entretengan jugando con todas las posibilidades que les ofrece esta tabla, ¿sí? Interactiva, ¿sí? Donde en la parte superior pueden trabajar propiedades, ¿sí? Trabajar a nivel electrónico, trabajar a nivel de isótopos y trabajar a nivel de compuestos, ¿sí? Y ahí también permite trabajar la tabla extendida, ¿sí? Mira qué bonito. ¿Sí? No comprimida como... ¿sí? Entonces ahí tenemos una tabla periódica extendida con los actínidos y los lantánidos incorporados ahí en el lugar que les corresponde. Y si no, trabajamos con la versión comprimida, con la serie de los actánidos y lantínidos abajito. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? La pregunta del millón. ¿Sí? Bueno, la idea es, aparte de haber revisado, de revisar el currículum, la unidad y lo que podemos hacer, ¿sí? La idea acá es poder elaborar una actividad de aprendizaje, ¿sí?
donde los pongo a ustedes en la situación de tener que enseñar nomenclatura inorgánica, ¿sí? Ahí yo coloqué en la diapositiva dos aplicaciones, ¿sí? Ahora, estas aplicaciones yo las colgué ahí hace un año. Probablemente ahora hay otras y mucho mejores que las que están ahí, ¿sí? O por ejemplo, incluso está esta página que yo les acabo de presentar. Y entonces acá la idea es que vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a construir una actividad, ¿sí?, de aprendizaje para trabajar para enseñar nomenclatura inorgánica, ¿sí? Trabajando metas de aprendizaje, construyendo una actividad que involucre trabajar con la segunda y tercera serie de elementos. Ahí ya se me van a preguntar, profe, ¿y qué es lo que es eso? Bueno, cuando uno habla de la segunda y tercera serie de los elementos, se refiere a esta. Esta es la segunda serie y esta es la tercera serie, ¿sí? Nada más que del litio al argón, ¿sí? Ese es el rango de elementos con los cuales van a poder trabajar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y crear una actividad que involucre el uso de una aplicación para abordar nomenclatura inorgánica, ¿sí? Entonces ahora tienen la sesión, el segundo bloque, más toda la semana para poder ahí elaborar la actividad, incorporarla, hacer la matriz, ¿sí? Y poder subirla en ese sentido al aula. ¿Dónde la van a subir? Aquí donde dice OA, porque lo que van a crear va a ser un objeto virtual de aprendizaje, ¿sí? Que va a significar que ustedes puedan ahí está la tarea 3, vamos a bajar la ficha de trabajo por si que hay preguntas o dudas, ¿sí? Entonces aquí está la tarea 3, ¿sí? Entonces acá pueden crear en este mismo espacio, que un poco lo que preguntaba Javiera la semana pasada, es dónde pego las actividades. Bueno, aquí pegas la actividad de Javiera. Y recuerden incorporarle también la matriz de habilidades y competencias digitales, ¿sí? Preguntas, dudas, consultas. No, profe, ninguna duda, hasta el momento. Bien, Javier, Agustina, Camila, Javier, Eduardo, como siempre, un gusto tenerlos, poder compartir con ustedes, dialogar. Yo espero que los temas que están conversando les sean de provecho, y si no, digan de inmediato, profe, podemos ver otras cosas, no hay problema, nos podemos desajustar y podemos revisar y chequear otras cosas que ustedes a lo mejor puedan necesitar para poder ir desarrollando de forma apropiada lo que van a hacer el próximo semestre en su práctica final, ¿sí? Voy a revisar, antes de marcharnos, vamos a revisar el syllabus para ver qué cosas tenemos próximamente. Bueno, recuerden las tareas, ¿sí? Muy importante las tareas. Y en fecha tenemos próximamente, el 20 de septiembre, tenemos nuestra primera actividad de evaluación clave, que es que cada uno de ustedes va a buscar una tecnología y nos la va a presentar a través de una infografía, ¿sí? Recuerden esas datas. Y bueno, también recuerden las tareas que se llevan un porcentaje bastante alto, y estas tareas son las que vamos trabajando, ¿sí?, paulatinamente semana tras semana. ¿De acuerdo? Bien, si no hay más dudas, si no hay más consultas, quedamos entonces hasta acá. Recuerden que en el aula, ¿sí?, por si alguien no ha podido venir, no ha podido compartir, no ha podido escucharnos, les recuerdo que al final de la unidad están, ¿sí?, las sesiones grabadas para que alguien, no sé, pues si se perdió, no entendió, no alcanzó a escuchar la instrucción porque estaba, o sea, justo se paró al baño o se hizo un café. Bueno, ahí están las sesiones grabadas para que puedan ahí repasar y revisar. ¿De acuerdo? Bien, chicos y chicas, quedamos hasta acá entonces. Buen inicio de semana, ¿sí? Última semana, ¿sí?, de agosto, me parece.
Exacto, la última semana de agosto, a ver si el viernes nos entregamos el certificado de que logramos pasar agosto. ¡Ay! Y la vejez no se nos vino encima. Hasta entonces, que tengan una buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.